La primera confrontación así directa, así como interrogatorio, el punto central de todo el interrogatorio fue: no te vamos a dejar andar con Michael y con Luis por la calle. En cuanto a las cuestiones de del internet, sí me cortaban mucho las líneas, yo tenía que estar cambiando de líneas todo el tiempo. Lo más grave, por supuesto, fue en San Isidro, en el acuartelamiento, que en el momento en que quitan completamente el internet, nosotros no sabíamos que se lo habían cortado a Cuba entera. Mi nombre es Anameli Ramos González, soy camagüeyana, pero desde que estudié Historia del Arte en la universidad me quedé viviendo en La Habana y trabajé desde que me gradué en el Instituto Superior de Arte. Estuve allí 12 años, daba clases de arte africano y de arte cubano y también simultaneaba la labor como profesora con curadurías de arte también con mis estudiantes y recién graduados. Ahora estoy haciendo un doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Y bueno, soy activista, defensora de los derechos humanos vinculada al movimiento San Isidro durante unos cuantos años. Realmente toda mi labor desde el arte, incluso desde que estudiaba, así, mis preocupaciones y tal, muchas veces iban como encaminadas o acercándose a cuestiones sociales o no sé, incluso humanas, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminé la carrera, yo estudié un diplomado en San Juan de Letrán, que era un convenio con una universidad chilena, la Alberto Hurtado, y ahí hice un diplomado en ciencias sociales, ¿no? Humanismo y sociedad, creo que se llamaba. Y fue como el primer acercamiento así más sistemático a todas estas cuestiones sociales que a mí me interesaba cruzar con el arte. Yo venía haciendo un proyecto de curadurías en los espacios abandonados de la ciudad, por lo tanto también todo lo que tenía que ver con la organización de exposiciones, yo lo vinculaba a las historias de los lugares, qué habían sido esos lugares, quiénes habían pasado por ahí, cómo se podían construir obras artísticas y revitalizar un espacio aparentemente muerto. Desde pequeñas cosas, que incluso objetos que hubiesen en esos lugares. Entonces, de alguna manera ya la parte esta del arte vinculado a lo social o a lo antropológico que encontré después, yo la tenía como desde siempre. Creo que fue en 2016 o algo así, cuando regreso a Angola. Bueno, yo estuve un tiempo dando clases en Angola. Cuando regreso me vinculo al Centro Loyola, que es un centro de formación adjunto a la Iglesia de Reina, así lo llevan los jesuitas. Hay muchos proyectos de todo tipo, sobre todo de formación. Y ahí llevaba un proyecto que se llamaba Fórum Loyola de debate social. Es decir, nos reuníamos todos los jueves y había como una planificación de temas actuales, casi siempre sobre Cuba, ¿no? Aunque podía haber alguna excepción. Y entonces llevábamos panelistas y se hacía una parte bastante extensa de todos los jueves que era sobre, es decir, que era debatiendo los temas que ahí se llevaban. Entonces, por esa parte del debate, de la reflexión alrededor de distintos temas, empezamos a buscar espacios de la ciudad donde hubiese proyectos independientes, culturales o no. Es decir, recuerdo que fuimos a unos cuantos lugares que tenían que ver con todo lo que es la práctica ambientalista en Cuba, que realmente era muy difícil de llevar y de sacar adelante. Y entonces fuimos visitando esos lugares, llevábamos a la gente que se acercaba al Fórum Loyola a esos lugares, luego llevábamos esas reflexiones, esas personas al debate en los jueves, y así empezamos como a vincularnos a ese mundo. No creo que fuera yo activista todavía, pero sí estaba como aprendiendo un poco de cómo se daban ese tipo de dinámicas. Y en medio de ese proceso pasa todo lo de Lisa, es decir, que finalmente me sacan de Lisa y que yo entonces conozco a Luis Manuel. Me vinculo primero a él por cuestiones artísticas y por su obra, haciéndole una entrevista para un texto. Y entonces a partir de ahí empiezo a visitar San Isidro, conozco a Michael, conozco a otros miembros del movimiento y entonces ya sí comienzo como a hacer activismo. Yo creo que empecé a hacerlo sin plantearme demasiado que estaba haciendo activismo y mucho menos los riesgos que eso podía traer. Simplemente era un espacio que me llamaba mucho la atención, el barrio como tal de San Isidro, me gustaba lo que ellos hacían ahí. Y yo estaba como tratando de entender, ¿no? De dilucidar qué relación tenía eso con un artista como Luis Manuel y qué podía yo al final sacar de todas esas experiencias y cómo podía yo, ¿no? Llevar lo que yo tenía como experiencias dentro del circuito más de arte o de la academia, cómo podía yo llevar eso
al barrio de San Isidro, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que un momento de inflexión importante, y no creo que no solo me pasó a mí, pasó en general, fue cuando el decreto 349. Es decir, realmente ahí muchos intelectuales o profesores, artistas, se empezaron a nuclear para enfrentarse al decreto. Es decir, estaba el núcleo del movimiento San Isidro, que ya existía y del cual, que surgió como tal, como movimiento a partir de ahí, y del cual yo no formaba parte, pero había otro grupo más extenso, que era Sin 349, del cual después se hizo una serie, incluso en video. Y entonces nosotros empezamos a nuclearnos ahí, gente que habíamos trabajado juntos, que nos conocíamos de siempre. Nos empezamos a nuclear, a visitar el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, tuvimos hasta una reunión que luego se transcribió, se publicó. Muchos de nosotros escribimos sobre eso y ahí empezaron como las... no visitas de la seguridad del Estado, que no vinieron hasta después, pero sí el rector me citaba en su despacho una y otra vez, por el texto que había escrito, después escribí otro sobre Lisa. Entonces empezaron como las peticiones de caracterizaciones sobre mí desde el ministerio, es decir, como una especie de monitoreo, ¿no? Y bueno, todo ese proceso culminó en mi expulsión final ya en el 2019, con una justificación absurda de que había salido del país sin esperar la autorización de la universidad, en fin, como una especie de trampa, ¿no? Pero sí habíamos tenido ya como un camino desde el decreto. Este es el momento donde me piden a Ana Meli pasar a mi casa, Dami San Isidro. Mira, están violando a una mujer, están violentando a una mujer, están violentando a una mujer. No sé, yo creo que ya la confrontación directa con la seguridad del Estado viene cuando yo conozco a Luis Manuel y a Michael y comienzo a andar con ellos. Es decir, ya yo veía cómo a ellos los detenían, los perseguían, estaba siguiendo como muy de cerca y posteando todo lo que le pasaba a ellos. Había empezado a preocuparme cuando se les llevaban a las estaciones de policía, a ir allí. Pero la primera confrontación así directa, así como interrogatorio, como detención ya, viene el día que yo salgo de la casa para reunirme con Luis y con Michael en Fiscalía Militar y hacer la denuncia por una golpiza que a ellos le habían dado unos días antes, una noche en la estación de Cuba y Chacón, y bueno, que a mí también me habían como golpeado ese día al intentar buscarlos, ¿no? Entonces, ese día de la denuncia, los tres salimos de puntos distintos de la ciudad, nos interceptaron a los tres, también a Claudia Henry se la llevaron ese día. Ana Meli Ramos, la curadora de arte, ha sido detenida, ha sido tirada al piso. Así mismo, la tiraron contra el piso, que lo vi con mis propios ojos, la tiraron contra el piso una oficial de policía. Y bueno, ese fue como mi primer interrogatorio ya con la seguridad del Estado. Eso tiene que haber sido, no sé, 15, 16 o por ahí en junio. Mañana yo voy a regresar a las 9 de la mañana a formular la queja y a ver qué realmente sucede con Luis Manuel Otero y con Michael Castillo. El punto central de todo el interrogatorio fue no te vamos a dejar andar con Michael y con Luis por la calle. Tú si quieres escribe, sigue haciendo tus cosas, escribiendo sobre arte, escribiendo sobre movimientos independientes. Yo estaba vinculado a un colectivo que se llamaba Ánima, bueno, que existe todavía y tiene que ver con todo esto de las curadurías y con el trabajo con la memoria histórica. Y ellos siempre me mencionaban Ánima, pero hasta cierto punto preferían ese tipo de trabajo como más intelectual a tomar el espacio público. Realmente yo creo que el miedo de ellos y la seguridad siempre interviene cuando eso sucede, es el espacio público. ¿Quién domina el espacio público? ¿Quién puede realmente incidir en el espacio público? Yo no voy a seguir jugando ese juego. La seguridad del Estado acaba de cumplir las leyes cubanas, o bueno, yo no sé, nos van a tener que meter a presos a todos, por lo menos conmigo se acabó. En cuanto a las cuestiones de esta del internet, sí me cortaban mucho las líneas, yo tenía que estar cambiando de líneas todo el tiempo. Eso se hizo más grave en la medida en que empezamos a nuclearnos. Lo más grave, por supuesto, fue en San Isidro, en el acuartelamiento, que recuerdo que Etexa fue incluso y puso algo y yo así en la fachada de la casa, un panelito esto de Etexa, y yo salí y le pregunté, ¿ustedes qué están haciendo? Y me dijeron, no, unos problemas que hay en el barrio. Y después nos dimos cuenta que lo que habían puesto era un inhibidor de señales. Por eso era que cuando nosotros nos alejábamos de la puerta de entrada era que el internet estaba como un poco mejor. Y bueno, ahí todo el tiempo había que estar mandando a buscar líneas nuevas, había que desinstalar la cosa esta de la SIM, es decir, había que desinstalarlo todo, nada más dejar una sola y entonces a esa se anclaban el resto, porque si ponías la SIM normal como para recibir llamadas y
ellos enseguida te cogían el número. Es decir, eso fue una cosa que fuimos como aprendiendo en el terreno. Por suerte, por ejemplo, estaba Jorgito, que era un muchacho muy joven, pero que sabía más de cosas estas de tecnología, y era el que nos hacía todo eso a nuestros teléfonos y tal. Y se hizo bastante difícil en un momento transmitir, ¿no? Tú mismo decías, habían varios reporteros ahí, estaba Iliana, estaba Esteban, estaba Michael, que ya tenía su página que a cada rato transmitía, la página también de Luis Manuel que estaba disponible. Y en el momento en que cortan completamente el internet, nosotros no sabíamos que se lo habían cortado a Cuba entera. Nosotros pensábamos que era una cosa local. Nos dimos cuenta enseguida cuando eso pasó que ya venía. Y yo creo que fue también como un ensayo de lo que han hecho luego, de lo que hicieron por días después del 11 de julio, de lo que hacen cada vez que ahora haya una protesta en algún lugar. Creo que ellos se dieron, por supuesto, cuenta ya de que eso puede generar un movimiento encadenado de protestas, y bueno, por supuesto que eso no es lo que quieren. Algo muy curioso que sí me sucedió a mí, y que lo quiero contar porque bueno, creo que forma parte de lo folclórico que puede ser este asunto con tratar con la seguridad del Estado. Yo estaba ya haciendo el doctorado cuando yo entro a San Isidro, y bueno, desde agosto del 20 yo empiezo el doctorado. Era muy difícil a veces mantener el ritmo del doctorado en un país donde el internet es pésimo, donde es muy caro y donde además a ti te cortan el internet por razones políticas a cada rato. Llegó un momento que yo no podía casi seguir el doctorado, y yo recuerdo que en una de las detenciones que tuve le dije al que me atendía de la seguridad: bueno, yo estoy en un doctorado, ustedes lo saben, al parecer voy a tenerlo que dejar porque ustedes me cortan a mí el internet todo el tiempo. Y ellos me dijeron: no lo dejes. Si tú tienes problemas con el internet, tú nos avisas. Cada vez que tú tengas cosas del doctorado, es decir, ellos estaban tan interesados en que yo no dejara el doctorado porque sabían que eso iba a significar que en algún punto yo iba a salir de Cuba un tiempo para hacerlo presencial, porque tenía que ser presencial, ¿no? Solo estaba esperando que terminara el tema de pandemia y tal. Y yo recuerdo que en efecto, cada vez que me cortaban el internet, yo llamaba al de la seguridad y le decía: bueno, me cortaste el internet, tengo que entregar un trabajo del doctorado, tengo una clase del doctorado. Y ellos me ponían el internet. Es decir, era como la prueba rotunda de que ellos en efecto tienen el control absoluto sobre eso. Y eso mismo sucede con las multas, por ejemplo. A mí me pusieron como 2 multas en todos esos meses. Y yo de hecho rompí la multa en una estación el día que me la dieron, y le dije: yo no voy a pagar esto. Y cuando me fui a ir de Cuba, ellos como que volvieron a insistir: no, si no pagas la multa no te vas a ir. Y yo dije: bueno, no me voy. Y cuando fui a la aduana para irme, yo no tenía nada puesto ahí. Es decir, que ellos también controlan, cuando quieren quitan las multas, hacen lo que les da la gana con ese país, ¿no? El camino al lado del Movimiento San Isidro y de otros amigos, ¿no?, que ya veníamos nucleándonos, fue bastante increciente, es decir, fue muy acelerado. Yo creo que hubo como una aceleración muy grande después de junio, después de la movilización que se convocó por el asesinato de este joven negro, Hansel, al cual asesinan por la espalda. Es decir, a partir de ahí yo creo que hay como una inflexión en cuanto a acción. Había habido un momento muy importante antes, en marzo, cuando a Luis lo cogen preso y está 14 días preso. Recuerdo que Camila Lobón y yo nos movilizamos junto con los otros miembros del Movimiento San Isidro para hacer una campaña, buscando los testigos para el juicio, nucleando a la gente. Sandra Ceballos, Lázaro Saveres, y fueron personas, Magali Espinosa, muy importantes en ese momento para ayudarnos a nuclear a los artistas. Y fue un momento de alegría porque bueno, finalmente a Luis Manuel lo suelta. Fue como un triunfo que yo creo que nos dio fuerzas para seguir. Pero sí, después de junio, las detenciones, las vigilancias, el hostigamiento se hizo muy fuerte. Recuerdo cuando Michael, por ejemplo, se cose la boca justamente porque estaban acabando no solo con él y con su familia, sino con el barrio completo. Los sacos me van a oler. Si aquí todo huele, el sistema este le huele a todo el mundo también. Es decir, una y otra vez había detenciones y sabíamos que en algún punto iba a suceder algo. Yo creo que nosotros estábamos esperando un suceso que de alguna manera diera un giro, porque la vigilancia y el hostigamiento se había hecho ya demasiado fuerte y sabíamos que ellos estaban buscando como el punto débil de todos nosotros. Es decir, alguien iba a ser como ese chivo expiatorio. No sabíamos quién iba a ser, pero estábamos tan pendientes de todo eso que yo recuerdo que cada vez que detenían uno de nosotros, otros íbamos a buscarlos a las estaciones. Es decir, se empezó a instaurar como esa práctica de te cogen, yo voy por ti,
Si cogen si se meten con uno, se meten con todos, que era un lema del movimiento San Isidro desde siempre. Y eso se hizo como una práctica habitual, hasta que en efecto detienen a Denis Solís. Yo me declaro ahora mismo autoprisión, autopreso. Si el Denis duerme en una mazmorra de la dictadura, yo voy a dormir en las calles al frente de la estación de policía. Sí, cuando detienen a Denis y nosotros vimos que a los 3 días no lo soltaron, nos dimos cuenta que ahí iba a pasar algo, es decir, que algo podía como quebrarse ahí. Y bueno, fue que empezamos a hacer eso de irlo a buscar a las estaciones, empezar a leer poesía fuera de las estaciones antes de que nos llevaran todos los días, nos llevaban y nos traían en la madrugada y así. Y bueno, así es como llegamos a San Isidro ese 16 de noviembre. Y simplemente fue una cosa llevó a la otra, es decir, al ver que ellos estaban en las esquinas, que cuando saliéramos a la peregrinación poética esta que nos habían planteado, nos iban a volver a detener, tratando de romper un poco ese ciclo de violencia, es que decimos, bueno, vamos a dormir acá, mañana salimos. Y al otro día, al de salir, un poco antes de salir, Omar tiene la idea de, bueno, ¿por qué mejor no nos quedamos acá adentro? ¿Por qué no invertimos la lógica de la acción misma para moverles un poco el piso a ellos, para nosotros mismos probar otra cosa, para tener un tiempo, ya que todos estamos acá, sí, todos los que lograron llegar, ya que estamos acá, bueno, vamos a darnos un tiempo para hacer acciones por Denis desde lo cultural, pero transmitiéndolo, pero desde acá adentro. No sé, empezaron a surgir ahí ideas interesantes. Y hasta que no interceptan la comida, bueno, no es que comienzan las huelgas y que las cosas se tornan más dramáticas. Yo creo que si eso no hubiese pasado, si la comida no hubiese sido interceptada, tal vez nosotros hubiésemos estado incluso más tiempo dentro de San Isidro haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Como más edificantes, que era realmente lo que queríamos hacer. Y siempre abogando, por supuesto, por la liberación de Denis, ¿no? Pero bueno, ellos mismos pusieron como el tono por donde se iba a desarrollar todo lo que pasó, es decir, justamente en un tono de violencia siempre, ¿no? De yo te voy a llevar al extremo, te voy a apretar hasta que tú no des más. No es suficiente con que hayamos detenido uno de los tuyos por nada, no es suficiente que él represente de alguna manera o todo un sector que ha sido desechado, que es todo el tiempo precarizado por este mismo proceso revolucionario. No es suficiente nada de eso, nosotros vamos a seguir apretándolos, ¿no? Porque ustedes no son nada, porque ustedes no tienen derecho a articularse y mucho menos a enfrentarse a nosotros, ¿no? Y bueno, de ahí es que pasó todo lo que pasó con el acuartelamiento. Hay gente que nos dice, bueno, ¿por qué ustedes llevaron las cosas hasta ese extremo? No, nosotros fuimos llevados hacia un extremo y lo único que hicimos fue responder con dignidad, sí, responder desde un poder que parece chiquito, ¿no? Que parece mínimo, que es el poder del cuerpo, el poder de un grupo de personas, una comunidad emergente que se encierra en un sitio, que genera un espacio. Era lo único que creo que podíamos hacer y el reto era, bueno, desde este espacio pequeño nosotros seremos capaces de generar algo más allá, algo que trascienda incluso nuestra cotidianidad y nuestro espacio mínimo. Y bueno, creo que en efecto se consiguió. No conseguimos sacar a Denis de la cárcel, pero se consiguieron muchas otras cosas.